¿Qué onda, amigos? No, y muchas gracias por los corazones. Por los corazones, muchas gracias. Rodrigo Ojeda, muchas gracias por el corazón. Vamos a esperar un ratito en lo que a ver si podemos llegar a más colegas. De forma muy rápida, estas imágenes son de neoplasias o leucemia, cáncer. Como dicen en mi pueblo, cáncer de la sangre. Pero se comportan de manera diferente y por eso se ven así. Por eso acá se ve diferente que este. O sea, son diferentes tipos de leucemia, de cáncer. Ahora, espera un ratito. Ok. De forma muy rápida y muy resumida, porque estos temas de leucemias, de cáncer y todo eso, híjole, es algo muy extenso, pero es una pequeña plática, ¿no? Ahora, la leucemia mieloide crónica o leucemias, creo que alguna vez leí por ahí que es mieloides, algo tiene sus nombres, ¿no? Tiene sus nombres. Se comportan de manera diferente. O sea, cada leucemia crónica tiene un aspecto totalmente diferente, tanto en los genes, en las mutaciones que tiene, como en el extendido sanguíneo. O sea, cada leucemia se comporta de manera diferente en el frotis o en el extendido sanguíneo. Por ejemplo, un paciente que tiene leucemia granulocítica crónica, LGC, o algunas personas le dicen LMC, leucemia mieloide crónica, tienen los granulocitos altos. ¿Y cuáles son? Tiene los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos están altos. Nos damos cuenta o empezamos a sospechar porque el paciente ha perdido peso, ha tenido fiebre. Cuando se hace la biometría hemática, híjole, los valores de los granulocitos y de las plaquetas están altos, híjole, están bien altos. Y no solamente eso, sino que curiosamente igual la leucemia granulocítica crónica no es solamente una pequeña mutación, no, sino que existen muchas mutaciones. Está, por ejemplo, la LGC P190, P210 y P230. Cada una se comporta de manera diferente. Ahora, policitemia vera. ¿Qué es la policitemia vera? La policitemia vera es cuando hay un incremento en la línea de los eritrocitos y de las plaquetas. Pero antes de decir que es policitemia vera, se tiene que descartar todo lo demás. Por ejemplo, que el paciente tenga sobrepeso, y las personas con sobrepeso, al no poder respirar bien, pues ahí hay lo que es toda una fisiopatología, que cuando no respira bien, su riñón lo detecta y empieza a producir mucha eritropoyetina, y esa mucha eritropoyetina viaja hacia lo que es la médula ósea, y en la médula ósea se une a la célula hematopoyética, que va a empezar a madurar hacia los eritrocitos, ¿no? Bueno, tenemos que descartar primero eso. Tenemos que descartar igual talasemias o hemoglobinopatías. Antes de decir, no es que el paciente tiene policitemia, no, espérate amigo, porque policitemia vera es algo totalmente, híjole, es totalmente diferente a una talasemia, o el que el paciente tenga lo que es sobrepeso. Ahora, estos pacientes con policitemia vera, en las extremidades, por ejemplo en la punta de los dedos, se pone de color oscuro, se pone negro.
se pone negro aquí en la punta de los dedos, de las orejas o de la nariz, porque por la cantidad de eritrocitos que hay en circulación se hace lenta. Es como, por ejemplo, cuando hay un embotellamiento, cuando hay muchos carros y no pueden circular a una velocidad adecuada y van despacito. Lo mismo pasa en policitemia vera. Al haber muchos eritrocitos, la circulación baja, o sea, es muy despacio, es muy despacita. Este es policitemia vera. Trombocitemia esencial. Fíjense que trombocitemia esencial y policitemia vera, desde el punto de vista molecular, se parecen mucho. Híjole, se parecen bastante. Pero aquí entra en juego lo que es la clínica, los valores del equipo y los estudios complementarios. Pero muchas veces decimos, no es que la biología molecular puede todo. No, espérate, carnal, porque, o sea, sí puede ciertas cosas, pero no puede otras. Lo mismo pasa con la clínica. Clínica puede hacer ciertas cosas, pero ya no puede hacer otras. O sea, no es como que hay que darle toda la importancia a una sola área. Es como los engranajes, o sea, los engranes se complementan para mover algo mayor. Ahora, esta trombocitemia esencial, fíjense que esta trombocitemia es cuando el paciente, híjole, tiene unas santas plaquetas. Las plaquetas están muy altas, arriba de 550, 600, arriba de 550 y eso ya ya tiene algo el paciente, pero ¿qué es? Bueno, antes de decir que es trombocitemia esencial, hay que descartar todo lo demás. Por ejemplo, en pacientes con anemia por deficiencia de hierro, tienen las plaquetas altas. En pacientes con sangrado de tubo digestivo, probablemente tengan plaquetas altas. Pero en pacientes con trombocitemia esencial, sus plaquetas están altas, están bien altas. Y no solamente eso, en médula ósea hay muchos megacariocitos, megacardioblastos, o sea, va de la mano, tanto los precursores como la cantidad de células, entre comillas, maduras, están altas. Esta trombocitemia esencial se puede complicar, muchas veces se complica con mielofibrosis. ¿Qué es esto? Que las plaquetas se mueren en médula ósea, pero cicatrizan en médula ósea, y esto es por los puntitos. Acá hay, a ver si se enfocan, unos puntitos que tienen los gránulos alfa. Estos gránulos alfa en las plaquetas hacen que cicatrice de forma muy general, cicatrizan lo que es la zona dañada, pero en este caso en una mielofibrosis es algo anormal que se mueran las plaquetas en médula ósea. Liberan los factores liberan los gránulos alfa, y eso hace que provoque una mielofibrosis. Y no solamente la trombocitemia esencial, sino que también la leucemia granulocítica crónica. Esa también puede provocar mielofibrosis, pero en una variante, si no mal recuerdo, no recuerdo si es la P210 o la P230. Una de esas dos tiene las plaquetas más altas. No recuerdo, la verdad no recuerdo. Una de esas dos tiene que ser. Y algo que muchas veces no se nos dice es leucemia eosinofílica crónica y la neutrofílica crónica. ¿Qué creen? La línea de los eosinófilos y neutrófilos también presentan o pueden presentar leucemia. O sea, cualquier línea hematopoyética de la sangre puede presentar una mutación, haciendo que haya un desequilibrio en la reproducción, en la división celular, provocando un incremento, o sea, una leucemia, ¿no? De forma muy general. Pero fíjense que las leucemias eosinofílicas, antes de decir que es una leucemia eosinofílica crónica, hay que descartar varias cosas. Por ejemplo, pacientes con colchicina, pacientes que toman colchicina pueden tener una morfología anormal. ¿Qué quiere decir esto? Que las células se ven raras. En este caso, los eosinófilos presentan su nucleoendona. Cuando uno ve un nucleoendona de la línea eosinofílica, ahí hay que preguntarle al paciente o preguntarle al doctor, decirle, oiga, ¿sabe qué? ¿Su paciente está tomando algo?
Porque es que los eosinófilos, sus núcleos están en dona. Y si te dicen, no, pues está tomando colchicina, pues es por la colchicina, porque el la colchicina actúa sobre la división celular provocando anormalidades, ¿no? ¿Está bien? No solamente es la colchicina, sino que también, por ejemplo, el paciente es con, híjole, una parasitosis muy, pero muy severa. Por ejemplo, Trichuris trichura. Trichuris trichura, híjole, esos pobres pacientes desde que tienen prolapso, no puedo decir la palabra porque las redes sociales se ponen pesadas, tienen prolapso y no solamente eso, sino que incrementa la cantidad de plaquetas, baja lo que es la cantidad de eritrocitos, hemoglobina, pero eleva lo que es la cantidad de eosinófilos. Y no solamente eso, sino que la línea de los eosinófilos se ve alterada por dicha parasitosis. O sea, antes de decir que es una leucemia eosinofílica crónica, hay que descartar todo lo demás, desde una parasitosis, desde que el paciente esté tomando medicamentos. Híjole, hay que descartar todo antes de decir que es una leucemia eosinofílica crónica. Y la leucemia neutrofílica crónica, ¿existe esta leucemia? Sí, sí existe. Sí existe, amigos. Recuerden, cualquier línea de la hematopoiesis se puede ver alterada y puede provocar lo que es una neoplasia, sea crónica, sea aguda, sea una neoplasia mielodisplásica. Híjole, están interesantes, pero híjole, están muy raras, tan raras las pobres. Ahora, en la línea neutrofílica, fíjense que el paciente tiene unas fiebres, pero unas santas fiebres. ¿Por qué? Porque recordemos que el neutrófilo provoca ese incremento en la temperatura corporal. No recuerdo el por qué, pero se me olvidó, disculpen, se me está olvidando. Pero es algo muy característico de esta leucemia. Y no solamente eso, sino que en el extendido sanguíneo vemos desde diferentes tipos de morfología. Vemos, por ejemplo, hipermotilidad, vemos bandas, vemos persistencia de la granulación azurófila. Y el paciente está así 3 meses, o sea, vamos a suponer que empezó en enero y ahorita estamos en enero, febrero, marzo, estamos en abril. Estamos en abril. Disculpe, ando medio mal con las fechas. Pero desde enero empezó a presentar esta neutrofilia. E igual empezó a presentar la morfología que es hipermotilidad en los neutrófilos, persistencia de la granulación azurófila, bandas, o sea, desde hace 3 meses. O sea, eso ya es algo, híjole, es algo neoplásico. Es algo neoplásico, pero ¿qué creen? En el mundo laboral, así en el laboratorio clínico, no te voy a decir que son raras, porque sí te pueden llegar, o sea, sí te puede llegar. Es un día lunes, estás empezando la jornada, sacaste tus controles para que se atemperaran, los pasaras a equipo y todo bien, ¿no? Y el primer paciente, híjole, te da plaquetas arriba de 550. El primer paciente te da así, el segundo paciente te da eosinófilos muy altos y una morfología muy rara. Y el tercer paciente, para cerrar con broche de oro, te da hemoglobina muy alta. Hemoglobina muy alta. El viernes tuve una trombocitema esencial. Gabriel Méndez. Hola, Gabriel. Buenas. No manches, ¿en serio tuviste una trombocitema esencial así? A ver, platícame. A ver, escribe. Ok, Gabriel, mira. En trombocitema esencial, aquí curiosamente, fíjate que el trombocitema esencial en teoría se le hace biopsia y aspirado de médula ósea, y esto es con la finalidad de se hace la biopsia
y el aspirado de médula ósea por dos motivos. En biopsia ves la morfología de las células, ¿no? De los precursores, pero ese es en el aspirado, perdón, ese es el aspirado de médula ósea. Y en biopsia, hasta donde yo tengo entendido, en biopsia ves la morfología, el aspecto de lo que son los megacariocitos. Eso es más territorio del patólogo. Eso es más territorio del patólogo. Pero en trombocitemia esencial, en esos casos se le hace biopsia para saber cuántos megacariocitos tiene, si tienen apoptosis, si están muriendo, si tienen su núcleo pignótico, o sea, si tienen alguna alteración morfológica esos megacariocitos. Por eso se le hace. Y además, para saber, hay una fórmula, no es una fórmula, sino que hay un parámetro que mide la cantidad de mielofibrosis, pero eso ahí sí ya te desconozco, eso ya no son mis terrenos, o sea, eso sí ya no son mis terrenos, lo que es biopsias, no, ahí sí ya no es mi terreno. Sería interesante, sería interesante ver una biopsia o cómo establecen, no, tiene creo que creo que lo manejan en porcentaje, si no mal recuerdo. Doctora Ciara. Hola doctora, buenas tardes. Ciara Cáceres. Hola, buenas tardes. Y así es, mis estimados amigos, con las famosas... ¿De dónde es, doctora? Si se puede saber. Y así es, mis estimados amigos, con las leucemias. Doctora Cijara. ¿De dónde es? Si se puede saber. Yo soy de Oaxaca, de la mil veces heroica ciudad de Oaxaca. Pero así es, amigos. Recuerden que cada leucemia... Radióloga. Ah, es radióloga de Nicaragua. Hola, mucho gusto. Soy radióloga. Hematología en mi carrera me decía, sí, hematología, híjole, yo soy químico. Creo que es tecnólogo laboratorista o laboratorista. Bueno, yo soy laboratorista, ¿no? Yo soy laboratorista, yo me la paso ahí encerrada en el laboratorio. Y sí, fíjese que hematología, híjole, desde el punto de... Yo lo voy a platicar desde mi punto de vista, que es de laboratorio, híjole, es algo muy bonito. Híjole, es algo muy padre, la verdad. Laboratorio, hematología es algo muy padre. Es algo muy bonito, pero yo he visto así, he escuchado y he visto así a los doctores y así, que manejan la hematología pero con una historia diferente, o sea, desde su punto de vista es la palabra, desde su punto de vista, y es algo que cómo me fascina, o sea, cómo lo abordan, cómo los signos y síntomas empiezan a conectarlos, meramente es como una actividad detectivesca, es una actividad detectivesca, pero es algo muy bonito lo que es la medicina. Es algo muy bonito y es algo muy bonito. Y así es, mis estimados amigos, recuerden, las leucemias se comportan de manera diferente. ¿Y cómo lo podemos saber? Por el extendido sanguíneo. Cada leucemia es diferente, inclusive fíjense que las leucemias, vamos a suponer que fulanito tiene una trombocitemia esencial. Fulanito tiene trombocitemia esencial, pero perenganita igual tiene trombocitemia esencial. En la macroscópicamente se ven iguales, pero por decirlo así, microscópicamente, o sea, desde las mutaciones, los genes y las alteraciones que tienen son totalmente diferentes. Por ejemplo, hay un tema muy interesante. ¿Imparte cursos? No, por el momento no, doctora. Por el momento no. O sí, creo que sí me invitaron a dar un curso, pero falta todavía. Es clasificación de anemias. Es clasificación de anemias, pero por lo regular me la paso acá en TikTok subiendo videos. O en vivos, cuando sí me da un poquito de tiempo. Y como les iba diciendo, amigos, por ejemplo, un tema muy interesante es cuando dicen
que desde el espermatozoide o el óvulo ya trae mutaciones. O sea, desde eso, desde qué tan grado es de complejidad son las leucemias, que incluso hay artículos, hay libros, hay todo eso que describen mutaciones de la línea germinal. Vienen desde el óvulo ya trae una mutación, que cuáles son, ahí sí te desconozco, e inclusive los espermatozoides también traen mutaciones, y eso hace que el paciente, el feto, tenga predisposición a tener una leucemia, una alta probabilidad de leucemia. En ese caso se me ocurre la leucemia mielomonocítica juvenil, ya me acordé, LMMJ, que no me recuerdo, leucemia mielomonocítica juvenil. Y otra enfermedad, por ejemplo, que me acuerdo es von Rickenhausen. No recuerdo toda la fisiopatología, pero sí me acuerdo de la enfermedad que se llama von Rickenhausen. Pero sí, desde los espermatozoides hasta el óvulo pueden generar mutaciones. Que se van acumulando conforme pase el tiempo, y puede ser que el paciente tenga alguna leucemia o esté predispuesto a tener leucemia. Son temas muy interesantes y muy que te ponen a pensar o ver desde una perspectiva diferente la complejidad de nuestras células, de qué tan complejo nos formamos. Pero así es, mis estimados amigos. Sheila, muchas gracias por tu corazón. Gracias, ya llevamos 53. Muchas gracias. Y así es, mis estimados amigos. Y no solamente eso, sino que también las leucemias, por ejemplo, curiosamente... Ay, muchas gracias por los Camacho, muchas gracias. Curiosamente, las leucemias, hay algunas que tienen una clínica diferente, o sea, signos y síntomas diferentes. Si no mal recuerdo, las leucemias mielomonocíticas, de la línea de los neutrófilos y de los monocitos, hay una pequeña probabilidad que estos blastos, por decirlo así, estas líneas inmaduras, vayan y se infiltren a tejido sano. Me explico. Por ejemplo, un blasto de la línea de los monocitos va y se va al riñón, y no solamente es una, son varias, y esto provoca que el paciente tenga problemas renales más su leucemia, o también provocan lo que es sangrado en las encías, porque hacen infiltración en las encías. Es algo muy interesante. Es algo muy interesante que, híjole, es otro nivel. No manches. Sí, está muy interesante todo esto de las leucemias. Y les quise compartir estas bonitas imágenes, amigos. Pero así, muchas gracias por Erika Camacho, muchas gracias por tus... Me encorazona. Muchas gracias. Saludos a todos mis estimados. ¿Desde dónde me ven? Y así, a ver, creo que acá traigo otra imagen. Ah, sí, tengo otra. Esta es la perspectiva de la sangre. En sangre vamos a encontrar esto. Y en médula vamos a encontrar esto totalmente diferente. O sea, en leucemia granulocítica crónica, híjole, en aspirado y biopsia de médula, o sea, pero sobre todo en aspirado, vamos a encontrar un incremento en los precursores. Vamos a encontrar desde un incremento en los precursores de los granulocitos, vamos a encontrar blastos, vamos a encontrar muchas cosas. En policitemia vera igual vamos a encontrar abundantes eritroblastos, abundantes fases de maduración de los basófilos. Son un incremento.
vamos a encontrar incrementos igual en la leucemia eosinofílica crónica, en la trombocitemia esencial, en la neutrofílica crónica. Es así, mis estimados amigos. Los dejo porque ya me tengo que ir a la trabajación. Gracias por verme. Gracias por sus corazón, en serio. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otro en vivo.